En el caso del arroz y la pasta hay una bacteria que es Bacillus cereus que generan toxinas, es decir, es chunga, es peligrosa. Como máximo deberíamos almacenarlos después de cocinar 24 horas. Comprar alimentos ecológicos no te soluciona el tema. Por un lado, por el tema del precio, que como decías es a veces triplicar o cuadruplicar el precio, a cambio de que estás tomando un alimento que sigue teniendo pesticidas. Esto la gente no lo sabe. Si tú en la misma superficie has partido pollo crudo, que ya antes de cocinar tiene esas bacterias, si tú luego cortas ahí un tomate que va para una ensalada que no se calienta, estás contaminando, haciendo esa contaminación cruzada del alimento crudo a otros alimentos, ya pues estás entrando en ese riesgo, ¿no? Al venir con esta suciedad pueden venir con esa salmonela que pasa de las heces de la gallina al huevo. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros cascamos el huevo en la cocina, pues en esa superficie donde ha sido cascado, esa salmonela pasa. Claro, tocamos ahí, cogemos el tenedor, tocamos con las manos del huevo esto, lo otro, luego el mango de la sartén y hemos puesto toda la cocina llena de salmonela. Es que es supervivencia básica, es microbiología. Bienvenidos a un nuevo episodio de Impacientes. Somos Víctor y Delia y somos médicos. Seguro que alguna vez te has hecho una de las siguientes preguntas. ¿Es seguro cocinar en el microondas o en la freidora de aire? ¿Puedo volver a congelar algo que ya he descongelado? ¿Cuántos días aguanta un tupper en mi nevera antes de ponerse malo? Y es que aunque no seamos conscientes de ello, pequeños gestos en nuestro día a día en nuestras cocinas pueden tener un gran impacto en nuestra salud. Y para resolver esas dudas y muchas otras, en el episodio de hoy entrevistamos a Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos y experto en seguridad alimentaria. Esperamos que aprendáis y disfrutéis de este episodio tanto como lo hicimos nosotros. Buenos días, Mario. Muchas gracias por haber venido aquí a nuestro podcast. Nada, un placer. Muchas gracias por invitarme. Ya tenía ganas de veros en persona. Llevamos ahí tiempo intentando cuadrar y nada, un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. La primera pregunta que queríamos hacerte es ¿qué es la seguridad alimentaria? Es muy buena pregunta porque, claro, los que nos dedicamos a ello muchas veces nos cuesta explicarlo, ¿no? Porque suele confundirse con la nutrición, es una terminología que no se conoce tanto. Para resumirlo muy brevemente, la seguridad alimentaria es esa disciplina que se encarga de garantizar que todos los alimentos que consumimos, ¿no?, en el supermercado, que salen a la venta, estén libres de tóxicos, de microbios patógenos que pueden provocar intoxicaciones, es decir, que nos encarguemos de suministrar alimentos de una forma segura para que la población pues, no se intoxique, ¿no? Luego ya entramos en el debate de siempre de, oye, estos productos salen a la venta, son muy seguros, pero luego nutritivos, estamos llenos de ultraprocesados y demás, eso es tema aparte, pero al menos ese donut o esa palmera no te va a intoxicar en un momento inmediato, ¿no? Luego vienen detrás pues otro tipo de cuestiones. Un caso que yo creo que puede conocer la gente porque se ha hecho bastante famoso, al menos en redes, relacionado con seguridad alimentaria, es el de unos microplásticos, o no tan micro, azules, en algún supermercado conocido. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo puede darse este caso? Pues mira, es un tema muy importante, claro, sobre el que se ha causado, o sea, se ha hecho mucha desinformación, principalmente de gente que no conoce bien cómo funciona la industria alimentaria. Justo cuando salió esta noticia, yo estaba grabando algunos contenidos con empresas que hacen detectores de metales y rayos X, que son unas tecnologías, ¿no?, unos equipos que se ponen precisamente a final de línea de producción o durante la producción y ayudan a verificar cuando hay un problema. El caso de los plásticos azules, pues muchas veces se dice, no, aquí que nos están envenenando, que están echando aquí cosas. A ver, ¿para qué narices va a querer nadie meter ahí un plástico azul? Claramente es o una negligencia, normalmente, o un fallo de producción que hay que subsanar y ver qué está pasando ahí, ¿no? Y precisamente los rayos X es básicamente pues como las radiografías, ¿no?, que vosotros controláis seguro que mucho mejor que yo, ¿no? Se utiliza esa tecnología para hacer una especie de radiografía precisamente a los envases y ver qué tipo de material puede llegar ahí. Plásticos azules pueden venir de guantes de los operarios de la fábrica, pueden venir de las bolsas azules, que a veces son como unos envases grandes que sirven para albergar materias primas y demás, y básicamente es que durante la línea de producción se puede romper algún material, alguno de estos saquitos, algún material plástico y poder llegar a los alimentos. Claro, cuando esto se repite mucho y se replica, y muchas veces en según qué cadena de supermercados, pues hay gente que levanta ahí la voz de alarma. Pero si ponemos en comparación las poquitas unidades y las poquitas veces que esto pasa frente a la cantidad de productos que se fabrican, es insignificante. Y no es una alerta como tal, porque si no, desde el Gobierno de España, desde las autoridades competentes, que tenemos a ESAN, es la autoridad, en este caso española, ¿no?, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, como pasa otras veces, eleva una queja, una consulta y una alerta a la población para que la gente lleve cuidado. Esto no ha pasado con los plásticos azules y simplemente es como que se ha hecho una burbuja y una bola grande en redes. Pero oye, pasa, o sea, el producto está ahí y hay que ver exactamente por qué ha sucedido. En estos controles que hacen que nos comentabas, ya no solo se buscan esos microplásticos o otros materiales, también hay que tener en cuenta los microorganismos, ¿no? ¿Qué es una intoxicación alimentaria y cómo puede afectar a nuestra salud?
Una intoxicación alimentaria puede producirse por diferentes tipos de agentes, ¿no? Tendríamos los biológicos, que suelen ser los microbios, químicos, pues imagínate un desinfectante de un equipo que se ha limpiado mal o cualquier tipo de componente químico, que a veces también puede ser pues una acrilamida, por ejemplo, que viene de las patatas fritas. Son componentes tóxicos que no son como tal microbios vivos. Y luego también tenemos agentes físicos, que sería este trozo de plástico que hemos dicho, un metal, un tornillo que se suelta de una máquina, ¿no? Entrando en la propia intoxicación alimentaria, claro, solemos focalizarlo en las bacterias, que es dentro de los microbios el principal agente implicado. También hay virus, hay protozoos, hay parásitos como el anisakis, ¿no? Pero principalmente sucede con bacterias patógenas. A todo el mundo le sonará salmonela, seguramente por el tema del huevo. Pues una intoxicación alimentaria es ese punto en el cual ya el organismo de una persona, de un ser humano, reacciona con una enfermedad, desencadena un proceso infeccioso, cualquier tipo de dolencia que va un paso más allá y, por supuesto, le causa una enfermedad. Entonces, muchas veces tendemos a infravalorar esto, porque es verdad que casi todos los seres vivos, incluso los mamíferos, tenemos salmonela de forma natural, podemos tenerla en nuestra propia microbiota, ahora que se habla tanto de microbiota. El punto está en que eso no alcance una cantidad suficiente de esa bacteria para provocar y desencadenar la enfermedad, que este es el punto clave. Imagino que dependerá mucho de cada bacteria o cada patógeno, pero más o menos, ¿cuánto suele tardar desde que nosotros consumimos un alimento en mal estado hasta que empezamos a notarlo? Porque igual hay gente que le empieza a doler a mitad de tarde la tripa y dice, no sé si es de la cena del día anterior, de la comida, del desayuno. Es complicado ubicarlo en el tiempo porque todo va a depender de si lo que te infecta es la propia bacteria como tal, porque bacterias como salmonela, digamos que tú las ingieres vivas y siguen reproduciéndose, te provocan ellas la salmonelosis. Pero luego hay otras que crean y sintetizan toxinas que suelen ser mucho más peligrosas, ¿no? Tenemos la toxina botulínica, que ahora también lo conoce mucho la gente por el tema del Botox, con fines estéticos y demás, y de forma controlada paraliza nuestras arrugas. Pues si lo ingieres te paralizas tú, te puedes llegar a morir porque los órganos se te paralizan. Y esta toxina concretamente la sintetiza una bacteria que es Clostridium botulinum, ¿no? Entonces, para que veamos que no es todo tan sencillo de cuadrar, hay algunas intoxicaciones alimentarias que aparecen a las 24 o 48 horas y otras a los pocos minutos, si ingieres una cantidad suficiente de esa bacteria. Lo que está claro es que muchas veces es complicado ubicar y decir cuándo te has intoxicado. Solemos achacarlo más a comer fuera de casa, a veces, fuera de nuestro entorno, pero la mayor parte de errores y de prácticas de riesgo que nos pueden llegar a intoxicar suceden en la propia casa, en el propio hogar, porque nos relajamos, pensamos que no sucede nada, y lo que está claro es que si en un núcleo familiar pues las mismas personas tienen los mismos síntomas y ha sido a partir de comerse hay una tortilla poco hecha o cualquier otra cosita, lo podemos enmarcar un poco más. Pero es verdad que en la mayor parte de casos suele ser complicado decir cuándo ha sucedido la intoxicación, o puede estar a lo mejor camuflado con otros problemas de salud y demás. Precisamente de esto que comentas, de seguridad alimentaria en nuestro propio hogar, es en lo que queríamos centrar la entrevista. Y una cosa que creo que estaría bien explicar para que la gente lo entienda es, cómo pueden darse intoxicaciones alimentarias en nuestra casa, es porque los alimentos que consumimos ya contienen microorganismos, ¿verdad? Porque tendemos a pensar que están estériles, perfectos. Eso es, solemos pensar que cuando nos ponemos malos es porque algo está en mal estado, y no siempre es así, muchas veces sí, pero para que ese mal estado se produzca tiene que haber precisamente una presencia microbiana previa. Puede ser porque hemos dejado mucho tiempo el alimento fuera del frigorífico a una temperatura suficiente para que crezcan las bacterias, pero claro, para que crezcan tiene que estar ahí la bacteria, ¿no? Muchas veces viene de una contaminación, pues porque no nos hemos lavado las manos bien después de ir al aseo, este tipo de cuestiones, y la mayor parte de ellas es porque alimentos como el huevo, el pollo crudo, generalmente los de origen animal suelen tener ya estas bacterias de forma normal, habitual, igual que los seres humanos, pues decíamos antes, las tenemos en la microbiota. Alimentos como el huevo o el pollo son un claro ejemplo de que esa bacteria está ahí y lo que hay que hacer es cocinarla de forma suficiente, cocinar el alimento para matarla, entre otras cosas. ¿Y qué hay de las fechas de caducidad? O sea, ¿puedo comerme un yogur que lleve varios días caducado? Se suele poner mucho el ejemplo del yogur. Es un caso especial porque el yogur es un alimento que está vivo, es un fermentado de la leche que lleva bacterias vivas. Entonces, en el caso del yogur sí que podemos pasar un poquito la fecha, ¿vale? Pero esto que nos sirva como recomendación general, no es de eso todo lo contrario, hay que ser muy escrupuloso con ellas. Pero en el caso del yogur, como ya hay unas bacterias buenas, ¿no?, entre comillas, que están ocupando ese hueco del alimento, no dejamos espacio para que crezcan las malas. Entonces, yo siempre suelo decir, oye, pues unos pocos días, hasta una semana después de la fecha, un yogur yo me lo comería. Más allá no, porque al final sigue siendo un alimento, una materia viva que sigue siendo susceptible de que crezca ahí cualquier bichillo. Entonces, como norma general, las fechas hay que respetarlas, pero sí que es verdad que en el caso del yogur y fermentados podemos estirar un poquito.
Decíamos fecha de caducidad, ¿es lo mismo que fecha de consumo preferente? ¿Qué diferencias hay? No son lo mismo, la fecha de caducidad es aquella que sí o sí es un límite temporal que no deberíamos sobrepasar. Se suele utilizar con alimentos más perecederos, es decir, aquellos que se echan antes a perder, suelen ser los que van en el frigorífico, productos crudos y demás. Y luego la fecha de consumo preferente se utiliza más en productos secos, con menor actividad de agua, porque el agua pues, sirve para que las bacterias crezcan. Entonces, todo lo que son cereales, legumbres, productos que van más en la despensa, si nos fijamos, aunque a todo le decimos caducidad, realmente lo que tienen es una fecha de consumo preferente que nos indica el periodo a partir del cual el alimento deja de estar en las condiciones que el fabricante quería a la hora de hacerlo, ¿no? De fabricarlo. Es decir, ha perdido un poquito de sabor, de olor, de aroma, de textura. Puede ser pues, el típico ejemplo de patatas fritas que están rancias, ¿no? Que las masticas y no están crujientes como debería. Eso no te va a intoxicar, pero es verdad que no es la experiencia más grata para el paladar. Entonces, oye, ¿lo puedes consumir después? Sí, por supuesto, siempre que esté cerrado. Una vez que tú lo abres ya lo estás exponiendo al entorno a que el oxígeno, la humedad y todo tipo de factores ambientales deterioren el producto. Así que pues, esa sería un poquito la diferencia. Claro, esto sería segunda vida útil, ¿no? Esto que acabas de mencionar. Correcto, es la vida útil secundaria o segunda vida útil es a partir ya de que abrimos, rompemos el envase, que puede ser un alimento tanto que vaya a la nevera como en despensa, porque al final en ese entorno inerte, que es el propio envase cerrado, donde por ejemplo hemos tenido un tratamiento de pasteurización, que es un tratamiento térmico para matar bacterias, la leche, el tetrabric de leche es el ejemplo típico, dura muchísimo tiempo, pero es que en cuanto lo abres, si vemos la etiqueta pone consumir máximo en 2 o 3 días. Porque la leche es un alimento muy perecedero. Lo que pasa es que le hemos dado una tecnología para alargar la vida útil de varias semanas, pero eso en cuanto lo abres ya se acaba la gracia. Típico ejemplo de que nos hacemos la comida, nos sobra un poco, la metemos en un tupper y a la nevera. ¿Cuánto tiempo debería estar ese tupper en la nevera? Se suele dar una media de unas 48 horas, 72, es decir, 2-3 días, pero depende del alimento, porque hay diferentes consideraciones aquí. Hay alimentos que son más sensibles, todo lo que sean carnes, pescados, huevo, que hemos dicho antes, porque como de forma natural ya van a tener bacterias. Aunque tú los cocines, imagínate que no lo cocinas de forma suficiente o que haces una preparación que no requiere un tratamiento térmico muy fuerte, la bacteria va a seguir presente ahí o puede estar ahí. Tú cuando metes el alimento al frigorífico, el frío hace que disminuya la velocidad con la que los microbios se desarrollan, pero siguen estando ahí, no los matas. La única forma de matar microbios es mediante el calor. Entonces, cuando hacemos ese tipo de cuestiones y, oye, ¿cuánto duran las sobras? Va a depender mucho de esa naturaleza del alimento, pero de forma general 2-3 días suele ser la media. Entonces, porque ahora está muy de moda y bueno, nosotros a veces también lo hacemos, el tema del batch cooking. Del domingo pues te preparas una serie de platos para durante la semana. Si no tienes tiempo, pues ya los tienes hechos, ¿no? Y te ahorras el tiempo. ¿Qué consejo nos das para hacer este batch cooking de forma correcta? ¿Tenemos que tener más cuidado con algún tipo de alimentos concreto? Mencionabas en tu libro, creo, el tema del arroz, la pasta, ¿verdad? Son dos ejemplos de alimentos que, en base a la evidencia científica y lo que dicen autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos, como la FDA, dicen que el arroz y la pasta, como máximo, deberíamos almacenarlos después de cocinar 24 horas. Que esto es algo que a la gente sorprende mucho, ¿no? Madre mía, si yo me como el arroz y habichuelas de mi abuela, después de una semana nunca me ha pasado nada. A ver, lo normal es que no te pase nada, pues ojalá que no pase nada, pero esto es al final una cuestión estadística de incrementar riesgos. Lo más seguro es que no te vayas a intoxicar, vayas a enfermar, pero según la evidencia hemos visto que en el caso del arroz y la pasta, por ejemplo, hay una bacteria que es Bacillus cereus. Esta es una bacteria de las que decíamos antes que generan toxinas, es decir, es chunga, es peligrosa. Esta bacteria, aparte, tiene la particularidad de que es capaz de resistir las temperaturas de cocción incluso de 100 grados, que no es algo muy normal. Estas toxinas son termorresistentes. ¿Y qué pasa? Que es como que la bacteria se queda ahí agazapada, forma un caparazón, un escudo protector, se queda en forma de espora, está como dormida y después cuando hidratamos el alimento vuelve a nacer, vuelve a crecer y genera esta toxina que puede ser bastante preocupante. ¿Eso va a pasarte sí o sí con un plato de arroz y de pasta? No es seguro, dependiendo de la materia prima de origen. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el arroz se cultiva. No sé si lo conocéis cómo se hace el arroz, pero suele estar como encharcado, ¿no? Los arrozales típicos, la típica imagen, por ejemplo, de China, de todo el sol ahí con charcos y tal. Eso favorece mucho que esta bacteria que está presente en el ambiente esté mayormente, ¿no? Este tipo de cultivos. En trigo, sobre todo, por eso el tema de la pasta, y en arroz. Entonces, como no tenemos forma de garantizar que matamos a la bacteria con esos 100 grados, al menos a su espora,
Oye, por si acaso estuviera, lo mejor es que máximo 24 horas. ¿Por qué 24 horas y no más? Porque cuanto más tiempo dejes, más va a estar creciendo esa bacteria en caso de que, por desgracia, esté en tu producto. Entonces, volviendo al tema del batch cooking, es muy sencillo, es una muy buena práctica porque te ahorra muchísimo tiempo, te permite cocinar grandes cantidades de productos para toda la semana. Lo que yo siempre digo es, oye, si lleva arroz y pasta, como eso al final es un tiempo relativamente corto, cocer pues un poquito de pasta de arroz son unos 10 minutos más o menos, oye, déjalo para el día anterior o para ese día. Y si puedes, complementa tu batch cooking con estos platos cocinándolos el mismo día o como mucho el día de antes. Si no puedes hacerlo, haces el batch cooking el domingo, oye, pues el plato de arroz o de pasta no te lo dejes para el jueves, cómetelo el lunes o el martes, ¿no? Jugando un poquito con ese sentido común, dentro de que si te lo tomas el plato a los 2 días, pues no te va a pasar nada seguramente, pero ya vas a estar teniendo un poquito más de riesgo que si lo hicieras de otra forma. Claro, porque las bacterias, un concepto que hay que entender es que crecen de forma exponencial, ¿verdad? ¿Cómo puedes decirle esto a la gente? Esa es la clave, porque yo lo venía pensando antes, que esta es una metáfora, una forma de verlo que creo que nunca la he comentado, pero nosotros pensamos en reproducción, ¿no? Una pareja tiene un chiquillo. De ese chiquillo no va a salir otro chiquillo, como mucho tienes que ir de uno en uno o, bueno, vale, mellizos, estas cosas, pero es como muy extraño, ¿no? Y en general todos los mamíferos y los animales funcionan así. Pero es que en el reino microbiológico, microbiano, no es así. Lo que hacen es que se multiplican, se dividen, a partir de una salen 2. Entonces, si tú tienes una bacteria, al ratito vas a tener 2, luego 4, luego 8, luego 16, 32 y así hasta plantarnos con millones de bacterias en un plato de comida en a lo mejor unas pocas horas. Todo esto va a ir incrementándose esa velocidad con la temperatura. Normalmente la temperatura ambiente entre los 12 hasta los 35 grados es una temperatura media en la que las bacterias se encuentran muy a gusto. Algunas como Salmonella, por ejemplo, alcanzan su pic o el máximo grado de crecimiento de esos 30 y pico grados. Por eso en verano solemos decir que hay más intoxicaciones alimentarias. Pero básicamente es esto, es una variable de tiempo-temperatura. Cuanto mayor sea esa temperatura en ese grado que están ahí a gustito las bacterias y más rápido crezcan, pues vamos a tener antes ese millón de bacterias, o decimos millón por decir una cifra, pero con mucho menos normalmente se puede desarrollar es una dosis infectiva para que un ser humano se enferme. Y lo has comentado antes, pero vamos a explicar, si te parece, cómo afectan el frío y el calor a estas bacterias. Es decir, dejar el alimento fuera de la nevera versus dentro de la nevera o versus el congelador, cocinarlo a alta temperatura. ¿Cómo afectan esos cambios? Pues es muy interesante porque el tema de la temperatura, si aplicamos temperaturas de refrigeración, ¿no? De nevera, hablamos de unos, suele ser entre, la media o lo ideal unos 4 grados, pero suele ir entre 1 grado, 2 grados hasta los 8 grados, es temperatura de nevera de refrigeración. Claro, en ese rango de temperatura ya las bacterias no son capaces de reproducirse con tanta velocidad, pero insisto, ahí no las matamos, siguen ahí. Si nos vamos un escalón incluso más frío, a los menos 18 grados, estamos en temperatura de congelación. Ahí tampoco las matamos. Ahí, que a lo mejor luego lo comentamos, podemos matar algún parásito, algún bichillo como el anisakis, ¿vale? Que por eso a lo mejor la gente a veces se lía, pero eso no es una bacteria. Las bacterias se quedan, pues igual que vemos la típica imagen de estar congelado, estar quieto, que luego puedes descongelar, ¿no? y volver a vivir. Te quedas quieto, pero no matas a la bacteria. La bacteria sigue ahí dormida en caso de que esté y después al reconstituir el alimento sigue creciendo esa bacteria. Si no, podríamos decir, oye, congela el alimento y luego nunca te vas a intoxicar porque las bacterias no sobreviven. No es el caso, ¿no? Luego lo que tenemos es la temperatura ambiente que decías es muy importante porque es un rango, como decíamos, lo suficientemente bueno para las bacterias que permite que después de congelar o de refrigerar, si estamos el tiempo suficiente, podemos tener un problema de crecimiento, ¿no? Imagínate un filete de pechuga, de pollo, que suele ser un alimento predispuesto para el tema de las bacterias. No solo lo congelamos, puede aguantar varios meses, pero en el momento que tú lo descongelas, si lo haces a una temperatura ambiente, que es un rango inseguro para ese alimento, pues esa bacteria que estaba ahí comienza a crecer, a multiplicarse. Aparte, tenemos que pensar que no es que estén las bacterias de forma inerte como en esta mesa. Están en un alimento que tiene nutrientes, agua, están pues en un entorno ideal para crecer. Igual que a nosotros nos gustan los alimentos, a las bacterias también. Es alimento para ellas y por eso crecen, ¿no? Y luego en el otro extremo tenemos temperaturas de cocinado, más o menos a partir de 60 grados ya podemos matar patógenos. Por eso se recomienda mucho cocinar de forma suficiente y hasta el centro del producto. Esto es importante, que estará muy de moda el tema de las hamburguesas poco hechas, la carne cruda, pescado. Caso del sushi, por ejemplo, el pescado crudo, ahí tenemos otros matices que la congelación nos ayuda por el tema de anisakis, pero en general todo lo que sea cocinar a una temperatura de 60-70 grados es lo que nos va a hacer matar a las bacterias patógenas para que ya podamos comer alimentos sin riesgos.
Hemos mencionado muchas cosas muy interesantes. Quería rematar un poco el tema de la congelación. Sí. Hemos dicho entonces, mejor no descongelar, bueno, más que congelación, descongelación, mejor no descongelar en la encimera, ¿no? ¿Y por qué no se puede, lo típico que hemos oído de descongelas algo, no lo puedes volver a congelar? ¿Qué ocurre ahí? Muy buena pregunta. Ahí hay varios puntos, más que por tema de bacterias, que también, porque ahí imagínate, volvemos a la pechuga de pollo, ¿no? La hemos congelado previamente o la hemos comprado ya congelada, que hay en los supermercados. Cuando tú descongelas, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho que las bacterias vuelvan a crecer, ¿no? En caso de que estuvieran. Y claro, hemos alcanzado ya una flora microbiana, que aunque esto a los microbiólogos no les gusta mucho el término de flora, pero ya para que nos entendamos, una cantidad de bacterias ya muy alta que ha crecido. Si tú luego vuelves a congelar, estás congelando no solo una bacteria, unas pocas, estás congelando ya muchísimas. Ya es un alimento casi de riesgo, ¿no? Estás entrando en un terreno peligroso. Y luego, aparte de ese punto que también es importante, es porque te cargas la estructura del alimento. Hablamos mucho de bacterias, pero también es importante cómo se comportan las proteínas, las grasas, por ejemplo, se llevan muy mal con el frío. Quizá en una pechuga de pollo, como es casi todo proteína, más magra, no tengamos tanto problema, pero un pescado tipo salmón, eso va a estar incomible, porque la grasa se lleva muy mal con el frío, se oxida bastante, alimentos grasos tienden a congelar peor. Entonces, ese cambio todo el rato continuo de temperatura, congelar, descongelar y demás, es un ciclo que perjudica la calidad del alimento y luego va a hacer que no sepa casi nada o que pierda gran parte de su interés organoléptico. Entonces, ese es un punto también que la congelación está bien cuando lo hacemos, por ejemplo, en casa, suele ser más ineficiente que los productos que compramos ya ultra congelados, pero sobre todo se suele recomendar no volver a congelar por eso. Sí que podemos hacer una cosa y es descongelar el alimento, volvemos a esa pechuga de pollo, y imagínate que la usas para cocinar. Pues si ya has calentado el producto, como estás matando bacterias, ahí sí que se permite o se dice que se puede volver a congelar el producto, pero una vez ya sometido a un tratamiento térmico que ya te va a mantener a raya esa comunidad microbiana. ¿Y hay algún alimento que no se pueda congelar o que no se debería congelar? Eso me lo preguntan mucho. A ver, como poder... Se me acaba de ocurrir sobre la marcha, no estaba... No, pero es muy buena pregunta. Me lo preguntan mucho porque como poder se puede congelar todo. El punto es si va a quedar bien o mal, como decíamos, después de descongelar. ¿Qué no se recomienda? Más que no poder, ¿qué no se recomienda congelar? Por ejemplo, salsas, tema de mayonesa, de productos que sean muy grasos, porque luego va a quedarse una textura muy mala, sobre todo en casa. No sé si habéis visto esto del típico tupper cuando le quitas la tapa que tiene ahí como escarcha, que se produce ahí, se produce un fenómeno que se llama quemadura por frío, que es precisamente la estructura, en la capa externa del alimento. Ese cambio de temperatura favorece que se formen cristales de hielo muy grandes y numerosos, porque al final dentro de los alimentos tenemos agua. Cuando cambiamos la temperatura, esos cristales se congelan. Y cuanto más numerosos sean y más cantidad de ellos haya, ¿no? Pues la estructura del alimento, sobre todo, por ejemplo, las proteínas, tiende a degradarse, a romperse. Luego, seguro que habéis visto un producto descongelado, pues queda más chicloso, no queda igual de bien, ¿no? Por eso cuando compramos uno congelado en el súper sí que tiende a estar mejor, más bueno, porque ahí utilizan una tecnología de frío mucho más potente en equipos gigantescos que a lo mejor trabajan con menos 40 grados para rápidamente, en unos pocos segundos, bajar a los menos 18 de congelación. En cambio, en casa, pues tú desde que metes ahí el filete tarda un día, ¿no? Eso en congelarse bien. Y como va poquito a poco haciéndose ese cambio, por eso el alimento queda peor. Pero por poder se puede congelar todo. Normalmente lo que no queda bien son alimentos grasos y tipo salsas y cosas así, lo que más se desaconseja. Hemos dicho que los alimentos, digamos, crudos, que están a temperatura ambiente, son como el caldo de cultivo perfecto para que crezcan estos microorganismos. En tu libro mencionabas la importancia de no mezclar utensilios en la cocina, que es algo que puede ser muy común, cuando manipulamos alimentos crudos, pues por ejemplo una pechuga de pollo, y a la vez otros que no están crudos o que no vamos a cocinar. ¿Verdad? Sí, este es el concepto de contaminación cruzada, que es muy importante también porque a veces con las tablas de cortar, con los cuchillos, pues oye, al final todos cuando cocinamos solemos hacer un menú que lleva varias cosas, ¿no? Alimentos, como tú decías, crudos y otros, por ejemplo, para hacer una ensalada, ¿no? Siempre ponemos el ejemplo de partir un tomate, una lechuga. Claro, si tú en la misma superficie, pongamos en una tabla de cortar, has partido pollo crudo, que ya antes de cocinar tiene esas bacterias por contacto pasan a superficie, ¿no? Y entonces si tú luego no limpias esa tabla o no cambias el utensilio, tanto el cuchillo como la tabla van a estar contaminados. Si tú luego cortas ahí un tomate o una lechuga que va para una ensalada que no se calienta, que no lleva un tratamiento térmico que mata bacterias, estás contaminando, haciendo esa contaminación cruzada del material crudo, del alimento crudo, a otros alimentos que ya pues estás entrando en ese riesgo, ¿no? Este es el ejemplo habitual, como ese hay muchos, ¿no? Sobre todo mezclar alimentos crudos con cocinados
suele ser el error habitual. También, por ejemplo, a la hora de guardarlos en el frigo, se aconseja que sean estantes separados para evitar esos riesgos, ¿no?, de que entren en contacto. Has mencionado el tema de las tablas. Ahí nosotros tenemos, ¿verdad?, un dilema porque decimos, vale, tablas de plástico, microplásticos, tablas de madera. También mencionabas en el libro que igual no son lo más idóneo para este tema de microorganismos. ¿Qué hacemos ahí? Es tema complicado porque los que nos dedicamos a seguridad alimentaria solemos ser bastante haters de la madera. También, tanto porque nos lo enseñaron en la universidad. Yo estudié un grado que es grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos, y ahí yo recuerdo que los profesores y bueno, en general toda la gente que trabaja en industria es como muy reacia a usar madera. De hecho, en industria alimentaria y en hostelería no se utiliza madera. Mucha gente piensa que es porque está prohibida. No es así como tal, no está prohibida por ley, sino porque no es el material más eficiente. Si tú te fijas en todas las cocinas de los bares, restaurantes, se usan o las típicas tablas así gorditas de colores, ¿no?, que son de plástico, pero un plástico bueno, verde para los vegetales, rojo para la carne, azul para el pescado, o bien de acero inoxidable, ¿no? Entonces, estas recomendaciones suelen ser las que yo extrapolo a casa, porque si en estos entornos profesionales se hace así, ¿por qué nosotros vamos a hacerlo diferente, ¿no?, teniendo en cuenta aparte que en casa tenemos más riesgos? Entonces, todo lo que sea madera es mejor evitarlo, aunque sea un material muy bonito, muy de toda la vida, porque la madera es un material poroso. Además, la madera que nosotros solemos comprar no es madera de roble, de haya, la mega tabla aquí que usa, yo qué sé, Jordi Cruz de usar en su casa, seguro que es buenísima. La que tú tienes aquí, pues es del bazar de la esquina, que te ha costado €1 y que eso no pesa casi nada, es casi como un folio, ¿no? Eso es una prueba de que ni siquiera es madera, suele ser incluso bambú, que a veces tiene algunos problemas con contaminantes, porque se importa de otros países que no tienen estos estándares de seguridad que tenemos aquí. Y entonces, al ser un material poroso, estas maderas absorben mucho la humedad. Seguro que si alguien tiene una tabla de madera en casa, verá que es muy complicado a veces limpiarla. Tiende a absorber esos jugos de los alimentos. Pues si hemos cortado una pechuga de pollo, se va a quedar dentro. Luego no se puede o no se debe limpiar el lavavajillas porque también seca. O sea, cuando tú la metes una tabla de madera en el lavavajillas, claro, se queda muy húmeda por dentro y hay gente que la utiliza y le sale moho con mucha facilidad también, ¿no? Tienes que fregar la mano, dejar que se seque. Es decir, tiene un cuidado más especial que otro tipo de materiales, por eso es mejor no utilizarla. Yo siempre la desaconsejo por esa parte. Todo eso también sumamos las típicas espátulas de madera, todo lo que sea madera que entre en contacto con alimentos no es la mejor idea. ¿Qué pasa con el plástico? Lo decías tú, tema de microplásticos, ay, es que corto ahí, ya me sale un trocito de tal. Muchas veces también pasa que la gente utiliza tablas que son, igual que decíamos antes, muy finitas, que son baratas, que no son de buena calidad. Es verdad que el plástico cada vez es más controversial. A mí me sigue gustando porque si tú compras una tabla de un buen grosor y no estás ahí pues metiéndole tajos como si fueras un loco, es decir, si cortas las cosas con un poco de cabeza, yo las tengo en mi casa y no sé, yo no veo microplásticos, es decir, yo las uso más o menos frecuentemente. Pero es verdad que tiene que ser de una buena calidad, de un buen grosor, y sobre todo a mí me gusta. A los que nos dedicamos a seguridad alimentaria nos molan estas tablas porque permite separar por grupo de alimentos. Lo que decíamos, rojo para la carne, azul para el pescado y verde para vegetales. Eso ayuda a minimizar el tema de la contaminación cruzada, que suele ser el principal error que tenemos en la cocina. Entonces, para mí, por esa parte ganan. Claro, luego hay gente que se flipa más, que dice, yo quiero una de mármol, de granito, de tal. Hay materiales como todo, mucho más inertes, súper buenos, pero son más caros, más costosos. Y bueno, como todo, no hay un material perfecto, ¿no? El mensaje sería que si pensamos en bacterias y en intoxicaciones, mejor huir de la madera y dentro de eso escoger cada uno pues una opción que se adecue más a sus gustos o preferencias. Perfecto, lo ha explicado, ¿verdad? Y me parece muy guay el consejo de los colores, porque así para la gente que sea un poco más desastre, que no sea tan consciente, pues es más fácil darse. Cambiando un poco de tema, hay también controversia, por ejemplo, hemos hablado mucho del frío, vayamos al calor un poquito. Con el tema microondas, ¿es seguro el microondas? ¿Irradia nuestra comida? ¿Qué pasa con el microondas? El microondas ha sido uno de los electrodomésticos con más bulos a lo largo de la historia prácticamente. Desde los años 90, 80, no sé realmente cuándo se introdujo en España, quizá mucho antes, pero se decía mucho esto, ¿no? Que provocaba cáncer, que el microondas era cancerígeno, porque al final funciona con radiación, pero es radiación electromagnética que de hecho está mega comprobado que no es dañina ni para los alimentos ni para el ser humano en el sentido de la exposición que tiene, ¿no? A la hora de cocinar. Al final, el microondas lo que hace es, con esa pequeña radiación que es muy flojita, realmente es poco capaz de dañar nuestro ADN, como si sucede con otras radiaciones, lo que hace es que calienta el alimento desde dentro hacia afuera, que esto es una particularidad que no hacen otros métodos de cocinado como la sartén. Tú en la sartén pones el alimento
y al final por conducción, ¿no? El calor va desde la parte superficial, desde las partes de fuera hacia adentro, y el horno que es convección, que es aire caliente, pues sucede un poco igual, ¿no? Pero en vez de contacto, con aire. En el caso del microondas va desde dentro hacia afuera porque agita de alguna forma, hace que choquen las moléculas de agua de los alimentos hasta que friccionen muy rápido y generan ese calor, ¿no? Esto ha provocado, claro, que mucha gente piense eso, que se ha dicho desde que destruyen los nutrientes hasta que provocan enfermedades, y realmente no hay ninguna evidencia sólida que lo demuestre. Entonces, cada vez más está mega comprobado que, oye, se puede cocinar en microondas, incluso hay métodos para hacer cocina al vapor y es muy sencillo, nos ahorra mucho, nos facilita mucho la vida. Y también relacionado con lo que decíamos de descongelar, es un buen aliado para, imagínate que se te ha olvidado descongelar el filete de pollo, de merluza o lo que sea, en lugar de dejarlo en la encimera, ahí a merced de esas temperaturas dañinas, le metes un golpe de microondas. Es verdad que no va a ser lo mejor porque provocas un cambio brusco, pero desde luego es mejor opción que dejarlo en la encimera. Entonces, vamos, es un utensilio, un electrodoméstico súper interesante que la gente no tiene que tener miedo de utilizarlo. ¿Y qué hay de la air fryer? Porque al final también hay mucha controversia con esto, ¿no? Sí, está muy de moda, quizás no tanto por los temas iguales, ¿no?, que tiene con el tema del microondas. En este caso es porque está muy de moda, ahora todo el mundo hace recetas en Instagram, ¿no? Air fryer parece que es lo único que se puede utilizar. A ver, yo tengo en casa, yo lo utilizo, me encanta, es súper cómoda, pues eso, para 1 o 2 personas es lo mejor. Pero es un horno en pequeño, o sea, no tiene mucho misterio. Si le quitas toda la mística y la magia, es un horno, porque lo que hace es funcionar con aire caliente. Luego hay diferentes variantes y según lo chulo que sea el modelo, a lo mejor te hace más cosas o te gratina o tal, pero es aire caliente, pero en versión reducida. Entonces, partiendo de esa base, es igual de bueno, de interesante que un horno. Se vende mucho la parte de cocinar sin aceite y demás. Suele ser necesario poner un poquito. Seguro que lo sabéis, porque si no es que eso no hay, o se te pega, se te quema, o no hay quien se lo coma directamente. Nosotros tenemos air fryer, la utilizamos, y un poco el dilema que tenemos es, o por lo menos yo, con el tema del papel de horno o incluso moldes de silicona. ¿Puede pasar algo de esto a los alimentos? ¿Se ha visto que son seguros? Te diría que es un tema sobre el que no hay una evidencia sólida, que seguramente en los próximos años tengamos algún estudio al respecto. Es normal que nos preocupemos por ello, pero yo no le daría demasiada importancia, en el sentido de que la silicona, por ejemplo, es un tipo de plástico más o menos, un material que aguanta altas temperaturas. Más o menos unos 200, 220 debe aguantar, ¿no?, para el horno, igual que para el air fryer. Pero es verdad, igual, yo siempre he defendido el discurso de precaución, de oye, no nos volvamos locos, que no pasa nada, pero es que cada vez más estamos viendo con los microplásticos cosas que antes no sabíamos. Entonces yo no me atrevo a día de hoy a decir rotundamente que no pasa nada con esto. El tema del papel de horno también me lo preguntan mucho. Y ahora, como está cada vez más de moda y se utiliza mucho, creo que deberíamos ver a largo plazo realmente qué pasa. Entonces yo lo que diría es, si te preocupa mucho el tema, quizá busca otras alternativas. Al final, acero inoxidable siempre es lo mejor, pero alguien que a lo mejor quiere hacer una repostería o alguna tarta, alguna cosilla, luego siempre para la función que sea, no siempre se puede utilizar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, silicona no utilizo, pero papel de horno sí uso mucho, para no manchar tanto y demás. Es verdad que creo que no es el mismo impacto, porque cuando usas papel de horno, claro, también depende de cómo, de qué cocines, ¿no? Vosotros, por ejemplo, ¿cómo lo utilizáis? Para la típica cesta del air fryer, ¿no? Para que no manche tanto. Exacto. Moldes no utilizamos, sí que utilizamos papel. Entonces, más o menos igual que yo. Yo, sinceramente, creo que el impacto térmico no es lo suficientemente potente como para hacer ahí algún daño. Creo que lo más importante aquí es, igual que hemos dicho un poquito antes, el papel de horno lo puedes comprar más o menos donde sea, va a ser igual, pero sí que el tipo de silicona o el material que compras para la cocina creo que puede marcar la diferencia. Es decir, recurrir a una marca de confianza, que sea de calidad, porque muchas veces vamos ahí pues a cualquier bazar, a cualquier sitio y pensamos que es silicona y eso no sabemos realmente cómo lo han elaborado. Entonces, siempre buscar un material que sea apto para el contacto con alimentos, que esto es importante porque se suele marcar con un simbolito que suele ser una copa con un tenedor, es un símbolo que mucha gente conocerá, habrá visto, que se usa en los tuppers y todo esto. Entonces, a pesar de que hay esa incertidumbre, creo que no es el punto, a lo mejor, el foco en el que tendremos que preocuparnos tanto. Creo que te va a marcar más la diferencia qué cocina realmente, qué tipo de alimento, y eso quizá, aunque migre un poquito de componente, también por otro lado, y en contraposición, creo que le estamos dando demasiada bola, demasiado bombo, cuando hay otras prioridades en nutrición o en salud, ¿no? Es decir, sí, hay que preocuparse por los microplásticos y por todo esto, sobre todo si no lo conocemos a nivel de salud pública, pero vamos a pensar más en lo que conocemos y sabemos que podemos mejorar, ¿no? Al menos así lo veo yo.
Totalmente, totalmente. Pero como nosotros la parte esa de que comemos, pues creo que ya más o menos no hemos aprendido un poco y la manejamos bien. Yo me suelo preocupar más de cosas, de cosas que hacemos en el día a día, de todos los días. Entonces, claro, como utilizamos la Air Fryer prácticamente a diario, pues sí que digo, bueno, aunque sea el impacto pequeño o no tenga el papel, sí que le doy vueltas y digo, es que la estoy usando todos los días. Claro, ahí cambia, ahí es la exposición según la frecuencia con la que tú la utilizas, ¿no? Ahí pues la clave sería buscar otras alternativas de materiales, hacerlo como algo puntual, pero ya te digo que a día de hoy no hay al menos una evidencia que nos haga tener que tenerle miedo a esto. A lo mejor dentro de 10 años o de 20 sale algún informe científico que dice, oye, cuidado, como el tema del bisfenol A y todo esto, que son cosas que es verdad que llevan tiempo sabiéndose o los científicos más o menos controlan, pero de ahí hasta que se da el paso de prohibir algo, de regularlo, pueden pasar décadas. Entonces es verdad que es normal que nos preocupemos. Yo también tengo esas dudas, obviamente. Nos tocará seguir limpiando a fondo después, ¿no? Porque yo prefiero no utilizar el papel de momento. Y vale, pasemos ahora, cambiemos de tema. Hablemos del moho, por ejemplo, que hablas también en tu libro. Típico fruta, verdura que tenemos en el cajón de la fruta, ¿no? Y que pues lleva ahí más días de los que pensábamos, lo coges del fondo y dices, ostras, tiene un cachito, ¿qué hago? Hago como cirujano, extirpo con márgenes libres, ¿eso vale, no? Pues me gusta eso de los márgenes libres, argot médico. Siempre se lo pongo a Delia. Es que, claro, las personas, yo lo que veo en el día a día, ¿no? La gente pues que quita como racaneando, ¿no? Apurando, claro. Exacto, pero es que Víctor quita un buen trozo, ¿sabes? Con márgenes libres. Siempre lo digo, sí. Pues está bien hecho realmente, en el sentido de cuanto más recortemos mejor, pero en alimentos con un alto contenido de agua, como las frutas y verduras, directamente habría que desecharlo por completo. El tema es que el moho realmente es microscópico. La parte que estamos viendo, ¿no? Ese pelillo visible es solamente como su manifestación externa, pero los mohos son un grupo de hongos microscópicos. Realmente tú el moho no lo estás viendo. Entonces, como una fruta, una verdura de promedio suele tener un 90% más de agua, lo más probable es que ese moho esté por todo el alimento, aunque tú no lo sepas. De hecho, yo también lo he hecho alguna vez de la prueba de, incluso yo que sabiendo lo que sé y cuento lo que cuento, uy, esto venga, que parece que no tal, le quitas el trozo y te comes la otra punta del tomate y o sabe mal o no sabe a nada, parece que está eso, y esta es la prueba de que el moho seguramente esté por todo el producto. Entonces, la recomendación ¿cuál es? Con alimentos con una alta cantidad de agua como estos, tirarlo a la basura por mucho que nos duela y por mucho que no haya que favorecer desperdicio alimentario y todo esto, pero oye, mejor tirar ese producto a la basura, que al final por tema económico y por desperdicio no va a ser un gran impacto, pero es que luego puedes enfermar y tener cosas peores, ¿no? Y luego hay alimentos donde sí que, aunque no es lo ideal, podemos hacer el tema este de recortar con los márgenes libres. Me lo voy a apoderar ese término. Cuando me pregunten en la tele algún sitio, diré márgenes libres y quedaré ahí de erudito. Por ejemplo, el queso curado, como es un alimento más seco, ahí sí que podríamos retirar con un poquito, se suele decir, unos centímetros de margen, un par de centímetros y demás, porque ahí el moho seguramente no haya avanzado tanto, ¿no? Y porque al final es un producto también, por supuesto hablo de quesos que no tengan moho ya de serie, porque el moho que pueden tener es un moho puesto a posta deliberadamente y no es una especie peligrosa, es un moho inocuo. Hablamos de que te haya crecido ahí algo que no tendría que estar, ¿no? Eso se entiende. Entonces, ese tipo de productos, o salchichones, temas de salazones y demás que son secos, de hecho, a veces los mohos forman parte del proceso de elaboración habitual de estas tripas que tienen, por ejemplo, el fuet y todo esto, eso está bien, ¿no? Son especies interesantes. Entonces, sería un poco ese el tema. Norma general, tirarlo a la basura, pero con estas excepciones de si el alimento es más seco, pues sí que podemos quitar con un poquito de margen. La verdad es que a nosotros con Víctor en casa no nos pasa lo de que el queso coja moho porque no dura tanto. O sea, no nos ha pasado nunca. Te iba a decir justo además, mira, en el queso no, el margen tampoco es tan libre porque me hace más duelo cuando pasa. Y hablando del moho, me he acordado ahora de también otro tema que me ha venido a la cabeza, y es cuando nosotros tostamos en exceso una rebanada de pan, cocinamos en exceso un alimento en la sartén, que se ve eso negro, eso quemado. ¿Qué es eso? ¿Es perjudicial? ¿Es para mucho, para poco? Sí, esto no sé si recordáis al inicio de la conversación que he mencionado la acrilamida, que es un contaminante químico, pues este es principalmente el que deriva del pan tostado, también del café e incluso de las patatas fritas. Es un contaminante que está clasificado por algunas autoridades como probablemente carcinógeno. Esto es, siendo muy estrictos, que no sabemos 100% que sea cancerígeno para los seres humanos, pero lo más seguro es que sí. O sea, tiene muy mala pinta la cosa y no hay regulación a nivel industria alimentaria y demás sobre él, pero sí que hay como unas recomendaciones. De hecho, todos los fabricantes llevan años, incluso te diría que décadas, reduciendo y optimizando los procesos que usan para las patatas fritas y todo esto para que cada vez haya menos acrilamida.
Como este hay otros, hay nitrosaminas, hay compuestos aromáticos policíclicos, todos ellos derivan de calentar de más. El punto aquí es llegar a ese punto exacto en el que estamos matando a las bacterias para alcanzar una temperatura suficiente, pero no llegar a más, porque algunos alimentos pueden llegar a generar estos componentes, ¿no? Entonces, eso es un poco la circunstancia de siempre. Cuando te pasas de cocinado no va a quedar rastro de ninguna bacteria, pero vas a estar empezando a generar componentes que ya no son tan buenos para la salud. Entonces, más allá de que tengamos evidencia súper firme de que sean malos o que provoquen una enfermedad concreta, carcinogénesis y demás, malos son. Y no es buena idea comer un alimento demasiado cocinado o tostado. ¿Y si se nos quema esa rebanada de pan, con rasparla vale o la deberíamos desechar y hacernos otra tostada? Pues sorprendentemente sí que vale, porque como es algo muy físico, mecánico, cuando tú estás raspando ahí en el fregadero, que estás normalmente mirando al vacío, ¿no? Diciendo, ¿qué he hecho? ¿No? Se me ha pasado aquí la tostada, qué desastre de vida. Pues eso sí que funciona, porque estás quitando esa capa negra externa, que es donde va a estar la acrilamida. Entonces, luego puede ser, a mí me pasa a veces que empiezo a rascar y me quedo sin pan, porque está negro entero, ¿no? Claro, dices, ya me tengo que hacer otra. Pero sí que funciona porque ahí digamos que es la capa externa la mala y si la quitamos, pues no la podemos comer el resto. A mí ahora me gustaría hablar de frutas, verduras y microorganismos, porque nosotros es verdad que dices, bueno, por salud quiero llevar una dieta de predominio, que no tiene por qué ser exclusiva si no quieres, vegetal. Nosotros así la llevamos. Pero claro, luego te metes en este tema de pesticidas, de cosas que pueden llevar las verduras y dices, ostras, lo que gano por un lado, por otro igual lo pierdo. ¿Qué consejos tienes en ese sentido? Bueno, yo con el tema de pesticidas soy bastante, no sé decir conservador o no me suelo preocupar mucho y darle demasiada vuelta. Por una cuestión, es que la otra alternativa, que es comprar alimentos ecológicos, no te soluciona el tema. Que si queréis podemos entrar en eso. Porque los ecológicos, vosotros por ejemplo los consumís pensando que a lo mejor tienen menos pesticidas y demás, o no especialmente. No nos llega mucho el bolsillo todavía, la idea es transicionar a ello, pero sí pensaríamos que estaríamos ganando salud en que tienen menos pesticidas. O sea, es un tema muy polémico, incluso a lo mejor algunos especialistas los defienden, pero la realidad cuando tú trabajas en industria alimentaria o conoces un poquito más por dentro como conozco yo, tengo compañeros que trabajan ecológico, directamente es que no merece la pena. Por un lado, por el tema del precio, que como decías es a veces triplicar o cuadruplicar el precio, a cambio de que estás tomando un alimento que sigue teniendo pesticidas. Esto la gente no lo sabe. Solo que son o de origen natural, que no siempre va a tener que ser algo mejor, o es que a veces directamente llegan a las analíticas y es que tiene el nivel más alto de pesticidas, de plaguicidas que un producto convencional. Esto sucede mucho. Pensad que hoy en día hay muy pocas empresas que solo hagan ecológico. Hablo de empresas grandes, ¿no? Que aquí a lo mejor nos escucha algún pequeño agricultor que tiene su huerto en casa. Con esa gente a tope, porque sea ecológico o no, lo que están haciendo es un producto de cercanía local y eso hay que apoyarlo. Hablo de grandes empresas que fabrican frutas y verduras que te hacen tanto el ecológico como el no ecológico. Entonces, no creamos que el no ecológico, que suele ser su gama principal, va a estar mal o en mal estado. De hecho, la paradoja es que los alimentos ecológicos suelen llevar como muchos menos controles que el alimento convencional, y luego nos vemos a veces que tienen más rango o más alto el tema de los plaguicidas. Por eso digo que yo no le doy demasiada importancia, porque hoy en día es complicado tener una dieta exenta de ellos, y si la tienes exenta de ellos porque te cultivas tú todo en tu casa y demás, te estás exponiendo a plagas, a microorganismos y a bichillos que te pueden enfermar. Pensemos que los plaguicidas y los pesticidas están ahí para evitar precisamente esto, que el producto le crezca tanto una plaga, sea más productivo, por supuesto, porque a veces hay roedores y hay insectos que en los cultivos destruyen este tipo de productos. Están ahí con un propósito, y en general lo que sabemos es que la legislación europea protege mucho al consumidor porque hay unos límites marcados por ley, que seguramente para muchos sean insuficientes, que seguramente dentro de 10 años se rebajen y sepamos que hasta ahora, pues oye, no son lo mejor del mundo. Pero es que la alternativa es no comer nada, porque el sistema de producción que hay hoy en día no se puede sustentar en base a no utilizar plaguicidas. La producción depende de ello, que podamos tener cada vez más cantidad de alimento, más volumen, etcétera, ¿no? Entonces, ¿el punto cuál es? Yo siempre digo, los datos científicos y los informes que tenemos por parte de la EFSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, nos dicen que los pesticidas, plaguicidas no son un motivo de preocupación. Se controlan bastante los límites y, de hecho, si la opción es tomar ecológico, que es más caro, que no te garantiza que no haya ese tipo de sustancias, y que a veces tenemos la paradoja en el supermercado de que encontramos un kiwi ecológico y que viene de Nueva Zelanda, de la otra punta del mundo. Y dices, a ver, es verdad que también el tema del transporte no suele influir tanto en tema medioambiental como la gente cree, es más importante incluso el tema del cómo se produce el alimento, pero
se dan este tipo de paradojas, ¿no? De alimentos ecológicos que pretenden ser súper sostenibles, súper buenos para el medio ambiente y no se están creando en esas condiciones. Entonces, yo suelo decir que lo ecológico no es la mejor idea, es mejor apostar eso por producto de cercanía y local, que a veces es también ecológico porque la gente cumple con ese sello, pero no es algo indispensable para ello. Precisamente es lo que intentamos nosotros últimamente, ¿no? Comprar local y bueno, lo ecológico pues ya viendo lo que dices igual no merece tanto la pena. Perdona, Delia, me ha gustado mucho este matiz que haces porque igual eso, hay gente que tiene sus cultivos que más pequeños, ¿verdad? Que sí que lo cumplen, claro. Y luego ven esto y dicen, hombre, ¿cómo que no tal? Hablamos de los grandes establecimientos, ¿no? Que tienes tú más conocimiento de... Exacto, de cómo funciona por dentro, porque al final el ecológico es un sello que se paga. O sea, está regulado, es una cosa un poco rara porque está regulado a nivel de la Unión Europea. De hecho, la normativa de la Unión Europea te dice cómo puedes solicitar el sello, cómo lo puedes tener. En ningún punto te dice que el alimento sea más nutritivo, más sano, ni nada de eso. Simplemente habla de cuestiones de cómo se cultiva, de respetar los ciclos del suelo, habla de los fertilizantes, pero no te prohíbe que los uses. Te dice que uses otros, que a veces provocan el mismo efecto o no se sabe qué efecto tienen. Entonces, simplemente es eso, que muchas veces no es todo como parece, y a mí me pasa mucho cuando leo estos temas que la gente se cabrea porque suele ser gente que tiene su propio proyecto o gente que pretende lanzar un alimento más sano, y ese no es el foco, no va a la crítica por ese tipo de perfil, sino por las grandes empresas, obviamente. Claro, es que has mencionado muchas cosas interesantes. Por ejemplo, podríamos estar comprando a un pequeño agricultor de proximidad que no tenga el sello eco y que sea más natural, ¿no? Claro que asociamos, si es natural tiene que ser eco. Hacemos como esa asociación que igual no es del todo. De hecho, la mayor parte, dependiendo de qué zonas, no tiene el sello porque directamente no lo contratan porque es muy caro. O sea, el tener un sello ecológico son costes. Es como una marca de caché, ¿no? Te da caché a tu producto, lo puedes utilizar, pero para poder usarlo tienes que pagar y tienes que estar acogido a lo que te diga esa normativa. Y a veces simplemente por no cumplir un pequeño requisito, que es una tontería de que pues a lo mejor el suelo, que cómo lo cultivas o los ciclos que le das de rotación, es decir, temas puramente medioambientales o de uso de recursos, simplemente por eso no puedes optar al sello o porque ese agricultor local dice, oye, es que no puedo pagarlo. Y ese producto seguramente sea mejor que uno que tenga el sello. Claro, entonces tú a nivel de recomendación práctica, aparte de dónde compramos, una vez lo metes en casa, sueles lavar estos alimentos, pelar la fruta, porque claro, hablamos de que tiene fibra, la peladura que me has metido tú ahora, la piel que tiene fibra, pero claro, también tiene estos pesticidas. Esos serían consejos prácticos que podemos sacar. A ver, yo en la balanza entre quitar o no la piel, yo siempre aconsejo dejarla, porque el beneficio que te va a dar la fibra en general, ¿no? Según el tipo de producto, versus al posible perjuicio de esos pesticidas, creo que no es relevante. Sobre todo porque lavando bajo el grifo con un buen lavado, la mayor parte de esa suciedad, de ese polvo y de ese residuo que pueda quedar, lo eliminas. Es decir, seguramente pues dentro del alimento quede un poquito, pero no me parece que sea algo relevante. Creo que quitar toda la piel, aparte del trabajo que cuesta y de la pereza que da, estás quitando mucha parte interesante de la mayor parte de vegetales, ¿no? Al final, con un buen lavado bajo el grifo, que eso siempre es consejo básico de seguridad alimentaria, para quitar el polvo, porque a veces en los supermercados tendemos a ver la fruta más limpia, por lo general, la verdura. Si vamos a un mercado local, que es el que hay que ir, ¿no? Priorizar, pues nos solemos encontrar más polvo, la fruta un poquito más fea, no es el mejor estado de revista, pero el producto está muy bien, ¿no? Entonces hay un buen lavado simplemente con agua. Y luego sí que es verdad que se recomienda en algunas guías sanitarias, en caso de embarazo, en caso de niños, población que pueda estar inmunodeprimidos o con alguna enfermedad, el tema de desinfectar los vegetales que se vayan a tomar crudos con un poquito de lejía apta para uso alimentario, que esto a la gente le suele asustar mucho. No es nada demasiado relevante, simplemente, de hecho en los supermercados ahora hay soluciones que te venden para desinfectar, es unas gotitas de una lejía apta con un poquito de agua y ahí te garantizas el matar esas posibles bacterias y residuos que puedan quedar, ¿no? Pero vamos, que lavando bajo el grifo para un adulto normal, sin problemas, suele ser lo habitual. Y luego si tenemos, por ejemplo, una patata o algo más con recovecos, se puede utilizar algún cepillo, algún utensilio para quitar sobre todo la tierra, que es un poquito lo más tedioso, pero por lo demás no hay que obsesionarse mucho con ello. Y hablemos ahora de los metales pesados en los pescados. ¿Tienes alguna recomendación en ese sentido? Sí, se habla mucho del mercurio con las latas de atún, por ejemplo. Aquí es un poco como el tema de los plaguicidas en el sentido de que no podemos huir del mercurio porque es un contaminante que está en los mares. El ser humano, de hecho, se ha encargado bastante con la contaminación de que así sea, aunque también se origina por causas naturales y, vamos, está ampliamente distribuido en la naturaleza. Hay especies que tienen menos mercurio,
pero no están exentas de él, ¿no? Entonces sí que solemos tener, por ejemplo, las especies de tiburón, emperador, atún rojo, suelen ser tipos de pez, de pescado, de pez, que tienen mayor concentración de mercurio. También a mayor volumen, cuanto más grande sea el pescado, más mercurio acumula. Aquí tampoco aconsejaría, por ejemplo, salvo que tengamos una dieta en la que quitemos el pescado por otros motivos, vegetariana o vegana, no aconsejaría prescindir del pescado por miedo al mercurio. Lo que debemos hacer en cualquier caso es escoger esas especies que sean menos ricas en mercurio y, por ejemplo, pues adaptar el menú a una dieta variada, equilibrada, ¿no? Por ejemplo, hay gente que me pregunta mucho por esto porque toma solo latas de atún, que es el típico perfil de un chaval joven o que todos hemos hecho en la universidad de, oye, latas de atún para adentro. Y mucha gente se preocupa en plan de, oye, ¿qué pasa con el mercurio y demás? Y es como, a ver, quizá el problema no es el mercurio, es que tienes que variar la fuente de pescado, priorizar pescado fresco, alternar entre pescado azul o graso, como es el atún, y otras especies blancas o magras, porque ahí en esa variedad es donde tienes la gracia, ¿no? El equilibrio nutricional en cuanto a macronutrientes y vitaminas y minerales. Entonces, latas de atún sí que se pueden consumir si nos ceñimos únicamente al mercurio, haciendo cálculos, unas 6-7 latas, y no nos pasaríamos del límite de mercurio que es tolerable, por así decirlo, porque la especie de atún que lleva principalmente las latas de atún no es ese atún rojo con mucho mercurio, suele ser una que es Tunnus albacares, que es un tipo de atún que es bajito, o mercurio o nivel medio de mercurio. Entonces, bueno, no hay tanto como parece, pero ahí la clave es priorizar otras cosas y sobre todo variar el pescado más que por el mercurio, por nutrición básica. 6-7 latas al día, a la semana. A la semana, que no sé si lo he dicho bien. Sí, eso es haciendo el cálculo de, viendo lo que de un estudio científico, la media que tiene una lata y demás, es todo muy estimado. De hecho, eso lo calculé yo para el libro. Es como que si te tomas 6 o 7 a la semana, no te estás pasando de la cantidad de mercurio que se recomienda. Para un adulto creo que era con 70 kilos, o sea, las típicas datos medios. Pero una vez más, no es obligatorio que te tomes esas 7 latas, es simplemente que sepas que se puede medir y calcular cuál es el límite tolerable de mercurio, pero a partir de ahí intenta variar la dieta y no depender solo de esas latas para comer pescado. ¿Y hay algunos tipos de pescado que contienen menos mercurio? Podemos mencionarlos para que la gente los conozca. Los que tenemos claro que tienen mucho mercurio son esto que hemos dicho, atún rojo, tenemos emperador, tenemos estas especies diferentes de tiburón tipo lucio y demás, pero el resto se consideran medias en mercurio o bajas en mercurio, es decir, no hay tampoco unos tips o esta es clave, la lubina es que es súper baja. Sí que es verdad que cuanto mayor sea el contenido graso suele acumular más mercurio, porque la grasa favorece esto, pero por ejemplo el salmón, que la gente también me pregunta mucho, entonces el salmón que es graso tal, no se considera una especie alta en mercurio. Tenemos que tener identificadas las altas, pero el resto de especies se pueden tomar y se consideran nivel medio o bajo en mercurio. Yo creo que uno de los temas finales que podemos tratar en la entrevista y del cual hablas largo y tendido, tanto en tus redes como en el libro, es el tema del huevo, porque hay muchas preguntas, muchos errores, mitos. Te dejo vía libre ahí, que veas lo que consideres más importante y nos vayas diciendo. Sí, bueno, el tema del huevo, de hecho en el libro es el que protagoniza, el que inicia el capítulo, porque es el alimento que la gente más conoce, sobre todo porque es muy fácil hablar de intoxicaciones, de salmonela, salmonelosis. Todos nos imaginamos la típica ensaladilla rusa, ¿no? De chiringuito de playa, que mucha gente se intoxica y demás. Y claro, el huevo es un alimento que en España particularmente nos gusta tomar poco hecho. Las tortillas de patatas poco cuajadas, todo esto. ¿A vosotros cómo os gusta la tortilla? Poco hecha. Poco hecha, ¿no? Poco. Sois malotes. Yo es verdad que cada vez más tiendo a... Digo, venga, voy a dejar un poquito... Porque a veces sales con amigos y claro, yo soy el típico Grinch de la comida. A veces no me dejan... No piden según qué cosa. A ver, pues os pedid lo que queráis. Ya luego, si os morís al día siguiente, yo no quiero saber nada. A nosotros también nos pasa, y no tanto por el tema de seguridad alimentaria, sino por salud. Cuando salimos ahí con los amigos y tal, como a ver qué van a pensar y tal, diciendo, pero que no vamos a juzgar a nadie, ¿no? Claro, que somos personas soy un ser normales. humano normal, ¿no? Claro. Sí, eso pasa mucho cuando te dedicas también a la nutrición y todo eso. Pero bueno, básicamente el tema del huevo, lo que sucede es esto, ¿no? Que es un alimento que de forma natural, al final pensemos cómo surge el huevo, sale del culete de la gallina, que se llama cloaca, por cierto, eso ya nos da una indicación de cómo va el tema. Muchas veces, incluso en supermercados, nos encontramos los huevos con restos de heces, vienen manchados porque no deben lavarse. Al final el huevo es poroso
y puede degradar de alguna forma su membrana que tiene, su capa natural de protección, haciendo que luego pues, el producto se deteriore. Entonces, ni se recomienda lavar ni se debe lavar. De hecho, en la industria no se lavan los huevos, por eso a veces vienen sucios. Claro, al venir con esta suciedad pueden venir con esa salmonela que pasa de las heces de la gallina al huevo. Suele estar en la capa externa. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros cascamos el huevo en la cocina, pues en esa superficie donde ha sido cascado, esa salmonela pasa, ¿no? Igual que sucede en otros ejemplos como he mencionado. Entonces, claro, tocamos ahí, cogemos el tenedor, tocamos con las manos del huevo esto, lo otro, luego el mango de la sartén, luego tal, y hemos puesto toda la cocina llena de salmonela. Entonces, esto queda a veces incluso muy paranoico y de maniático, pero, joder, es que es supervivencia básica, es microbiología. Lo que tienes que hacer es, cuando tocas un alimento crudo, como el huevo, lo cascas, te lavas las manos y luego sigues funcionando, porque si no, todo lo que estás tocando lo vas a estar contaminando, ¿no? Esa es un poco la recomendación principal. Y luego, si nos gusta mucho, o oye, es que no puedo tomarme la tortilla cuajada porque va en contra de mi religión, de mi creencia gastronómica, procura llevar cuidado con esta manipulación, y yo aconsejaría que solo te lo tomaras en casa. Si vas a ir a cualquier bar, a cualquier sitio que no sabes cómo preparar las cosas, pues vas a tener más riesgo de intoxicarte porque tú no estás viendo el tío, la cocinera o quien sea cómo prepara esa tortilla. Entonces, mejor controlar toda la fase del proceso y luego ya en casa, pues oye, si quieres un día la tortilla menos cuajada, pues oye, ya si te intoxicas es culpa tuya por lo menos. Entonces, ¿el huevo dónde lo cascamos? Bueno, buena pregunta. Yo suelo decir, es una tontería como una casa. De hecho, en el libro pongo el método de la servilleta. Me lo han preguntado en alguna entrevista y digo, esto es absurdo. Es poner una servilleta ahí en un papel de cocina donde vayas a cascar, porque de esta forma te estás garantizando que no vas a ensuciar nada de la cocina que luego sea susceptible de contaminarse. Yo lo que suelo hacer es pongo ahí una servilleta, casco el huevo, lo vierto, luego con la servilleta hago toda una bolita a la basura, me lavo las manos, agua y jabón, importante el jabón para matar también las bacterias, y luego sigo funcionando. ¿Lo puedes cascar en la encimera? Sí. Pero luego acuérdate dónde lo has cascado para limpiar eso bien y no estar por ahí toqueteándolo. Hay gente que usa un cuchillo, porque ya es muy habilidosa. Digo, yo no me atrevo a tanto, por si acaso, pero hace así un golpecito, o gente también que con los dedos directamente lo hace. La clave está en... ¿Vosotros cómo lo hacéis? Al aire ahí con... Pues mira, con una katana. Antes de leer tu libro, a veces en la sartén. En el borde de la sartén. En el borde también. De la sartén. Era ahora en un vaso, el cual luego ya metemos a lavavajillas. Pero un vaso, o sea, como esta taza, en el fondo. ¿O como? No, aquí. Ah, en el borde. Ah, vale, en el borde. Claro, Dios, si no, eso es más complicado todavía. No, es que muchas veces también lo cascamos ahí, lo echamos en el vaso y del vaso a la... Ah, vale, como para manchar, para que no se salga o manchar menos. El problema que yo veo ahí es, claro, que si algún trocito de cáscara cae, también estás contaminando, ¿no? Claro, de hecho ese es el método habitual en el que tú contaminas la parte de fuera hacia adentro, es que se te cae la cáscara. Entonces, ahí por eso, si tú cocinas de forma suficiente, en principio matas la bacteria. Estaba pensando, ¿por qué lo hacemos así con el vaso? Y claro, es porque yo a veces le daba muy fuerte, y si lo hago en otra superficie que no pueda retener el propio huevo, claro, se me sale. Si lo hago en la encimera, y entonces yo vi que en el vaso digo, ostras, pues aunque le dé demasiado tal, se quedaba ahí el huevo. Era por eso que se me había quedado yo dudando. Y bueno, vale, llevamos ya como casi una hora aprendiendo un montón de cosas. Vamos a tener que volver a vernos la entrevista, ¿verdad? Para corregir ciertos errores, que ya hemos corregido varios desde que leímos tu libro. Me gustaría, si puedes, que intentes sintetizar de las ideas que hemos dicho, que la gente se pueda llevar 3. Que digas, mira, si solo te puedes quedar 3, que sean estas. Vale, pues mira, lo más importante, que lo hemos mencionado incluso casi al final, el tema del lavado de manos con agua y jabón, que parece que con época pandemia y tal eso estaba superado, pero no, la gente sigue siendo muy marrana. La gente va al baño, no se lava las manos con agua y jabón, y eso luego es una fuente de contaminación brutal. Así que aconsejaría siempre, antes de cocinar, después de tocar alimentos crudos y a veces durante, como este caso que hemos visto del huevo, lavarnos bien las manos con agua y con jabón para no pasar bacterias de nuestro cuerpo, de nuestro ser, ¿no? a los alimentos y viceversa. También creo que es muy importante el tema, por ejemplo, del pollo, que antes lo hemos mencionado un poquito, pollo, huevo crudo, todo lo que sea un alimento que de forma natural puede tener estas bacterias, tener más precaución con él y entender que muchas veces la vida útil es más cortita, ¿no? Duran menos estos alimentos. Un tip que creo que no hemos mencionado, pero puede ser interesante, es en el propio frigorífico colocar estos alimentos antes que vayamos a gastar. Esto es un método que sirve para tener lo que vaya a caducar antes o esté más cercano a consumir, se lo ponemos en la parte delantera para no olvidarnos ahí la típica hoja de lechuga al fondo del frigo, que luego es una fuente de microbios. Y como tercer tip te diría, bueno, de todo lo que hemos comentado, creo que es muy importante la parte del moho de la fruta, porque también es típica que la gente se equivoca mucho, ¿no? Cuando vemos una fruta con moho, que ahí el pelillo ya está asomando, mejor tirarlo a la basura
y no jugarnos esa parte de intoxicación, porque a veces los mohos generan también toxinas que pueden ser dañinas para el hígado, los riñones y a largo plazo se asocian con tema de cáncer, por ejemplo, que esto es algo preocupante, que a lo mejor no te intoxica al momento, pero sí que luego a largo plazo se acumulan y son bastante preocupantes. Así que bueno, por ahí os dejo la chapa de recomendación, Entonces, aunque hay muchísimas. Esta tercera recomendación podríamos decir que a tomate pocho no le hinquemos el diente, Ahí está, ¿no? bien, Que bien, es bien el título del libro de Mario. Os lo recomendamos porque tiene un montón de cosas. Siempre hablamos de calidad de alimentos, de macronutrientes, de todas estas cosas y de seguridad alimentaria. La verdad es que no habíamos hecho ningún podcast hasta ahora y aprendimos mucho con tu libro. O sea que lo Además, recomendamos. lo hace de una manera súper divertida. Bueno, igual que esta entrevista, que yo de verdad admiro mucho que un tema así lo hagas tan divertido y tan fácil de leer y de escuchar esta entrevista que, vamos, me lo he pasado genial. Jo, muchas gracias. Os agradezco mucho también que le hayáis dado cabida a este tipo de temas, porque hablar de nutrición es como que está súper de moda, a la gente esto le interesa mucho menos y es ciertamente complicado a veces trasladar estos temas, pero bueno, creo que así de forma cercana y sobre todo que la gente entienda que esto es algo mucho más cercano, ¿no?, de lo que podemos pensar, que en nuestra propia cocina y a diario estamos expuestos a las intoxicaciones, así que oye, también es importante no solo comer la cantidad de proteína que uno necesita, sino llevar cuidado que el pollo también te puede jugar ahí una mala pasada con las bacterias. Exacto. Dejaremos enlace a las redes sociales de Mario para que podáis ver cómo divulga, que nos encanta, ¿verdad? Y nos hace mucha gracia, suele utilizar mucho el humor, como decía Delia, o sea que os gustará. Y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio. Adiós.